A grabar. Entonces, en este caso, lo que estaba pendiente era acerca de lo que estábamos viendo. Les mandé un trabajo que saquen medidas, ¿sí? Como les había dado 10 medidas para que ustedes saquen, simplemente unas estaban en centímetros y otras en milímetros. Aquí nos está dando todo en milímetros, ¿sí? Entonces ponemos uno, ¿sí? Nos sale 10 milímetros, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el pie de rayo calibrador? En esta parte medimos cualquier superficie y con la parte interna medimos cosas cilíndricas, ¿sí? En este caso, ejemplo, para medir este vasito, lo medimos con la parte de acá abajo, ¿sí? Esta parte así. Pero yo tengo un goniómetro. En esta parte, entonces, medimos, ¿sí? Con esta parte de acá abajo medimos elementos sólidos en este caso, y cuando necesitamos medir el diámetro de algún elemento, lo hacemos con la parte al revés, y con la otra parte, con la parte de arriba, en el caso de la gráfica, ¿sí? Y nos da igual los mismos valores, ¿sí? En este caso, les había mandado un trabajo, espero lo hayan podido hacer, es algo didáctico, ya que no podemos ir a las prácticas. En las prácticas tenemos algunos calibradores para poder tomar medidas y poder dibujar cualquier elemento del motor, ¿sí? En este caso, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de cómo tomar las medidas. Señores. Ya, está bien. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas noches. Y como la clase número 2, tendríamos lo que es ya acerca de lo que es la metodología, ¿sí? Las nociones generales sobre los métodos de medida. Y sí, entonces tenemos como capítulo 1. El capítulo 1 ya lo acabamos, ¿verdad? El viernes pasado ya acabamos, ¿o no? Bueno, las unidades de medida tenemos como primer punto, tenemos la definición de la clasificación de los métodos y unidades de control, reconocimiento y manejo de herramientas de medición. Error de medición. Entonces, en este caso, tenemos el error de medición. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Yo, ingeniero. Ya. Error de medición. Error. Es la desviación del valor medido con el valor real durante cualquier medición, sin importar su naturaleza. Las fuerzas de error pueden ser humanas o propias del instrumento. Sin embargo, la mayoría de estas pueden ser reducidas por parte de los operadores de los instrumentos. Ya, muy bien. ¿Qué entendemos, señores, en este apartado? ¿Qué nos dice en esta diapositiva? ¿Qué es el error para nosotros? Que las mediciones no son exactas y pueden ser por culpa humana o por la condición que se encuentra el material que se va a medir. Ya, muy bien, señor Montesioca, básicamente es eso. ¿Qué pasa si es que usted me manda a mí a que le corte un listón, un palo, algo, le dé una medida, me dice que le corte 1 metro y le llevo menos de 1 metro? ¿Qué va a decir usted? ¿O qué va a hacer usted en ese caso? Sería por que usted no realizó correctamente las medidas. Exactamente, yo tuve una medida, para mí eso era 1 metro, para usted no. Entonces, en este caso es lo que habla, ¿sí? Lo que nos da a entender. El error de medición muchas veces es nuestro, ya que yo les puedo dar la misma pieza a todos, la mayoría va a sacar medidas diferentes, ¿sí? En este caso, pero acerca del ejemplo puede haber sido también la herramienta, ¿sí? Aquí
hay un metro o está dañada, no es original, no está bien hecha, ¿sí? Y algunas situaciones así. Entonces, en este caso, cuando uno les manda a medir algo, así sea la misma pieza, vamos a tener 2 o 3 medidas diferentes, siempre. Entonces, se puede hacer una sumatoria y se saca un promedio entre esas mediciones. Y en el error de la medición también tenemos 2 tipos de error, ¿sí? Ayúdanos con la lectura, algún compañero. Error de medición. Tipos de error. Error sistemático. Es un error Yo, cuyo ingeniero. Ya estaba leyendo el señor Carmón. Luego nos ayuda usted. Siga, señor Carmón. Error sistemático. Es un error cuya magnitud no varía de una medición a otra. Pudiera considerarse fijo. Origen. Mala calibración de los equipos de medición. 2. Ignora la condición en la que el fabricante recomienda realizar la medición. Reducción. 1. Realizando la misma medición con otro instrumento. 2. Verificando la correcta calibración del instrumento. Ejemplos. Utilización de escalas incorrectas o corrimiento del cero en un instrumento. Ya, muchas gracias. ¿Dónde vemos por lo general este tipo de calibraciones? ¿Cómo calibramos algo? ¿Cómo sabemos que es esa medida o que nuestro elemento está bien en este caso? No sé si han visto cuando hacen controles de peso y llevan una masa que tiene una libra, exactamente tiene una libra, ejemplo, 1 kilo. Entonces su pesa, su masa, su unidad de medida, en este caso la balanza que ustedes tengan debe de coger y si yo pongo ahí tiene que dar exactamente 1 libra. Sirve para ver si es que tal vez esa balanza está mal calibrada. Ejemplo, si les pongo de ejemplo, puede que esté menos, entonces hay que calibrarla donde está exactamente. O también puede ser que esté de más. Están dando más de, ejemplo, de 1 kilo, entonces no les conviene, ¿sí? Van a perjudicarse mutuamente. Entonces lo legal, 1 libra, 1 kilo, esta masa que les explico, ustedes van a poder calibrar su balance en este caso. ¿Algún otro ejemplo que ustedes sepan acerca de lo que estamos conversando? Señores. Nuestros instrumentos de taller, como es el torquímetro, también tienen que tener una calibración cada cierto tiempo, ¿sí? Cada uso. Por ejemplo, tengo un torquímetro y le uso casi siempre, entonces en un año tengo que, o la especificación técnica del calibrado de este torquímetro me dice qué tiempo debo de hacer calibrar y mandar a calibrar, ¿sí? Para yo dar la fuerza adecuada a los pernos y no provocar algún daño en los elementos. Aparte del error de medición, tenemos el error aleatorio. ¿Qué nos dice el error aleatorio, señores? Ayúdenme con la lectura. A ver, ingeniero, ¿yo le puedo ayudar? Claro, lean más, por favor. Error aleatorio. Es un error que depende principalmente de las condiciones en las que se realiza medición y los agentes externos que pueden influir en ella. Origen. Imprecisiones en la medición. 2. Factores externos que pueden influir en la medición como temperatura, interferencia eléctrica, polvo, humedad y ruido. Reducción. Ajustar correctamente la metodología de medición. Realizar varias mediciones a la misma variable para corroborar el valor medido. Ejemplos: pequeñas variaciones en la magnitud a medir, aumento de la temperatura, interferencia de otros equipos eléctricos.
Muchas gracias, Bien. muchas gracias. Pues aquí en el error aleatorio, sí, tenemos que muchas de las veces puede ser equipos ya muy obsoletos. Ejemplos, tenemos un multímetro que se nos ha caído varias veces, no nos va a dar el mismo valor, ¿sí? No nos va a dar el mismo valor. O no sé si les ha pasado que van a una vulcanizadora y el de medir la presión les bota otro valor y no ese es el valor, ¿sí? Y tal vez diga el dueño, bueno, aproximadamente cuando te sale eso es tal medida. Entonces, por eso, mayoría de equipos hay que tener cuidado acerca del mantenimiento que se les da, ¿sí? En el error de apreciación, este error es por lo general, le escucho. ¿Qué tomó lista? Ya recién entré, Inge. Ya tomé lista y no, usted no está en lista, señor Pesantes. No, pero yo me matriculé hoy día, ya me integró al grupo, dijo la secretaria. Al grupo de tercero mecánica. Usted es 341. Señor Pesantes, Dígame. usted es el 341 que ha ingresado hoy día. Sí, sí, porque soy el único, creo. Ya, señor Pesantes, ya le llamen de pasar su nombre y ya le agrego a la lista, ¿sí? Entonces, sigamos, sí, muchas gracias, señor Pesantes, ya le agrego a la lista. ¿Qué es lo que dice? Error de apreciación. ¿Qué es el error de apreciación? Es muy común dentro de todos y dentro de todas las medidas, este error. ¿Qué es el error de apreciación? Ayúdenos con la lectura, por favor. Es un error que es característico, ¿sí? Del instrumento, ya que gracias a su diseño, las divisiones en las escalas mostradas pueden ser muy pequeñas, ¿sí? Originando errores de aproximar a una magnitud. Entonces, el origen podría ser propios del instrumento, mala lectura por parte del humano, en este caso nosotros, sí. Reducción, dice visualizar correctamente el instrumento. Los que son propios del instrumento no se pueden reducir. Ejemplo, error de paralaje. Es un error cometido en la forma de leer los datos con el instrumento analógico. Este error se debe a la incorrecta postura del cuerpo técnico que los lee los datos frente a la aguja del instrumento. Entonces aquí tenemos una imagen donde exactamente nos dice cómo debemos de leer. Sí, no podemos, si es que nosotros estamos un poco altos de la medida, vamos a ver otro valor, y si estamos un poco bajos de la medida, vamos a ver otro valor. Lo aconsejable para tener una medida de este tipo de apreciación, tenemos que estar rectos, ¿sí? Nuestra mirada perpendicular hacia el elemento. Aquí tenemos, sí, aquí tenemos otro ejemplo. Como les dije, muchas de las veces ustedes cogen en este caso, el pie de rey calibrador y ven la medida tal vez chueca frente, usted está al lado de su compañero, usted ve otra, sí, lo importante es coger la medida y uno mismo verla de frente, ¿sí? Como sabemos que nuestro calibrador está en perfecto estado, cogemos y no tiene que tener luz al ingresar en la unión de nuestras dos entradas, nuestras dos pasitas, podríamos decirle, ¿sí? Una manera de saber, ¿sí? Aquí tenemos cómo se calcula el error de medición, ¿sí? Ayúdenos con la lectura, cualquier compañero, por favor. El cálculo de error. Sí, cálculo de error. Existen básicamente dos tipos de errores que podemos calcular matemáticamente, los cuales son error absoluto, es el valor absoluto de la diferencia entre el valor real de la magnitud y el valor medio. El mismo posee la misma magnitud que la variable a medir. En error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor exacto.
Si se multiplica por 100 se obtiene en porcentaje. En este caso, como ustedes ven, tenemos que el valor verdadero menos el valor medido nos da el valor absoluto, el error absoluto. EA es igual a eso. Entonces, nosotros tenemos algunos valores. Ejemplo, la batería nos tiene que dar un valor de 12. ¿Cuánto nos tiene que dar una batería? ¿Cuál es el voltaje de una batería? 12 12.3. voltios. Que si me da 12.5, ¿está bien o está mal? Está bien. Está bien. Si me da 13, Igual hasta También. 14 está bien. Está si me da 15. 11, Ahí ya no. ¿el vehículo enciende o no enciende? No, En 11 ya no enciende el vehículo. Sí enciende. En no 10, enciende. a ver, ¿qué mismo? ¿Enciende o no enciende, compañeros? En 10, Enciende en 11, pero ya hay dificultad ya la batería se encuentra mal. 10. Ahí hay que empujarlo. En 11 ya no enciende, ingeniero. Bueno, Sí, por lo general ya dependiendo del carro, del vehículo, ya en 11 ya no enciende, ya no tiene suficiente fuerza, la carga ya no es suficiente para poder prender el vehículo. ¿Cómo sabemos, cómo diagnosticamos que una batería vale o no vale, señores? Con el multímetro. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos? Ya cojo el multímetro, mido el voltaje y cuál voltaje está bien, cuál está mal. O como usted me dice, mire, profe, tiene que cambiar su batería porque ya no vale. O vaya, hágale cargar o espere para empujarle, que si le funciona. ¿Cómo? Me dicen ustedes. Ah, señores, ¿cómo sé que una batería vale o no vale? Ya sabemos que la batería tiene 12, 12.5, 13 voltios y está en perfecto estado. ¿Ok? Hay tres pruebas que se debe hacer a la batería para nosotros poder diagnosticar que está en perfecto o en mal estado. La primera prueba, el vehículo apagado, medimos el voltaje, nos tiene que dar unos valores aproximados a lo que estamos hablando. Si es que no nos da, el vehículo puede encender, sí puede ser menor a 12.5 a 12. Por lo general, si tiene menos de 11 ya no enciende. Si 11.5, sabes lo que dice técnicamente los libros y las especificaciones de la batería. Si es que prendemos el vehículo y avanza la batería a prender y medimos qué voltaje nos da, el vehículo prendido, ya qué voltaje viene a ser el de la batería. Señores, con todos. Bueno, cuando el vehículo está encendido, ¿qué pasa con el alternador? ¿Qué es lo que hace el alternador? Genera luz eléctrica. Energía. Carga nuestro, carga la batería. carga nuestro acumulador, carga nuestro acumulador, en este caso la batería. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que llega a la batería con el vehículo encendido? ¿Cómo sé que está bien o cómo sé que está mal? Al momento de acelerar, sube a 13.5, 14. Muy bien, sí, señor Vegas, exactamente, sí. Específicamente no al momento de acelerar debe de estar subiendo ya la batería, sí debe tener un valor diferente al que ya medimos con el vehículo apagado. Si aceleramos, comienzan a subir las revoluciones de nuestro alternador y comienza a cargar la batería, está muy bien. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que la batería sobrepasa estos valores que dijo el señor Vega? Significa que está enviando mucha corriente al alternador. Ya, muy bien, sí, el alternador está mal. ¿Qué está mal en el alternador? El rectificador de El regulador de voltaje. El regulador de voltaje, el puente rectificador de diodo, está bien, el regulador de voltaje.
Si es que este valor, la batería se consume, entonces nuestro alternador va a estar mal, no está mandando el suficiente voltaje dentro de la batería. ¿Sí? Unas pruebas sencillas de hacer. Al momento de encender, debemos de darnos cuenta con el multímetro, al momento de encenderse la batería, la carga no debe de bajar más de 10 voltios, ¿sí? Hasta 11, como les dije, ¿sí? Discrepa esto, depende del carro, del modelo de la batería, el amperaje y muchas cosas más, ¿sí? Que ustedes ya deben de saber. Entonces, en este caso, ustedes, si es que esta batería da un voltaje menor, la batería necesita una carga, ¿sí? Necesita cargar, necesita ponerle ácido o agua y cargar y ver qué sufre. Si es que podemos recuperarle la vida a la batería, bienvenido sea. Si no, esta batería ya no funciona, se debe de cambiar, ¿sí? 3 maneras de saber que nuestra batería funciona. Y dentro de esas, saber que nuestro alternador está cargando o no está cargando. ¿Claro, señores? Ingeniero. Ya. Entonces tenemos el error propio del instrumento. Los instrumentos por lo general siempre traen un error más menos 5, más menos 5, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Ayúdanos con la lectura, por favor. Ayuden, señores, a leer, por favor. Participación en clase, se llama eso. Y yo, ingeniero, Ingeniero, yo le digo. error propio del instrumento, a pesar de la precisión del y la fabricación de un instrumento. Siempre existen imperfecciones en estos que generan errores en la medición. Entre estas imperfecciones podemos citar error de alineación, error de calibración, error de desgaste, error por la forma de los contactos, ¿sí? Aquí tenemos algunos instrumentos sí que vienen dados un error, ¿sí? Ejemplo, como les digo, tal vez mi multímetro, no es muy común, pero pongámoslo como ejemplo, tal vez mi multímetro marque una batería 12.5 voltios. Tal vez el multímetro del señor Maya mida y bote 12.4, tal vez el señor Quesada 12.3, el señor Vega tal vez 13, el señor Montes de Oca 12.8. Entonces, si tenemos todos estos valores, alguno de estos está mal. Si de estos valores algo se ha de repetir, ¿sí? Entre todos los que medimos se va a repetir el valor y debemos determinar cuál es el valor. Teniendo todos estos valores, sí, que tengamos más de 3 valores, como decía en la parte de arriba, ¿sí? Sumamos y dividimos para el número de mediciones que tomamos y podemos determinar el valor exacto de este instrumento que estamos poniendo de ejemplo, ¿sí? El error de medición, también entendemos los errores por medio de la sujeción del instrumento, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? El indicador está sujeto a una distancia muy grande del soporte y al hacer la medición, la fuerza ejercida provoca una desviación del brazo. Entonces, en este caso va a estar muy alto, que lo que dice que esto va a causar un peso y no va a estar fijo ni bien calibrado. Entonces, siempre tenemos que buscar lo más cercano hacia el instrumento que vamos a medir, nuestro instrumento de medición, ¿sí? Este es un reloj palpador, no sé si todos le conocen, o le han visto, le han usado, ¿sí? Se lo pone y según cómo vaya moviéndose o donde queramos hacer la medición o algo circular que está girando, nuestro valor debe de estar entre 0 y el 1, ¿sí? Si es que sobrepasa estas medidas es porque hay un orificio, hay un desgaste o está algo aumentado. Si tiene ovalación, sería en este caso. No sé si me hago entender. En el error por distorsión, ¿qué es lo que dice? Nuestro micrómetro, tipo calibrador. Micrómetros son más pequeños, no sé si vimos en la clase pasada, más pequeños, no sé si se acuerdan, ¿sí? Puede verse que los errores se provocan, la distorsión, puede verse que los errores los provoca la distorsión debido a la fuerza de medición aplicada y el hecho de que tal vez los topes no se muevan paralelos con respecto al otro, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya nuestro calibrador está muy viejito, en este caso es un micrómetro, se comienza a mover esta parte de aquí. Si ven, aquí está entrecortado donde debe estar, pero este ya se mueve. Entonces nos va a dar un error de medición dentro de nuestra medida. Importante, elementos de nuestro taller que sean específicamente para cosas técnicas, no va a estar debajo del carro, no va a estar para ayudar a coger la gata, no va a estar para sujetar la puerta, sí, no va a estar para eso, va a estar en su caja guardado en un lugar específico, por lo menos que no le ingrese polvo. Y cuando le saque, se hace, trabaja, se limpia y se vuelve a guardar, ¿sí? Consejo. Entonces tenemos el error de paralaje. En este caso, lo mismo que estábamos viendo anteriormente es básicamente un error nuestro, ¿sí? Este error ocurre debido a la posición incorrecta del operador con respecto a la escala graduada del instrumento de medición, la cual está en los planos diferentes, ¿sí? Como les dije, si ustedes están en una medida y están torcidos o están debajo del carro o están, como estarán sacando la medida, les va a dar la distorsión por la visión. Entonces, en este caso, siempre tomamos la medida, sacamos, vemos y comparamos, ¿sí? La tenemos en nuestro, al frente de nosotros, ¿sí? Siempre perpendicular hacia nosotros. El error de medición por posición. ¿Qué es lo que dice? Este error lo provoca la colocación incorrecta de las caras de medición de los instrumentos, ¿sí? Con respecto a las piezas por medir. Que tenemos un reloj palpador asimismo, por lo general se usa cuando subimos el pistón del vehículo, ¿sí? Vemos que esté exactamente justo al ras de nuestro block motor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Si ponemos de costado nos va a dar una medición errónea. Si ponemos que la punta, que nuestra aguja esté tocando el elemento preciso perpendicularmente, vamos a tener una buena medición. Preguntas, señores, hasta aquí. ¿Dudas? Señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, creo. Entonces está claro, sí, ya sabemos los son los errores de medición. Estamos claros que a veces van a haber errores de medición, pero no nos podemos equivocar. Si no podemos equivocarnos al momento de hacer algún trabajo que conlleve algún corte, algo preciso, sí, específico, porque no van a decir, bueno, me faltó o me sobró y ahora, entonces más trabajo y se complica la situación. Entonces, en ese sentido, siempre estar, como les digo, nuestros instrumentos de medición bien cuidados y tomar las medidas perpendicularmente. Ayúdenos con el error por desgaste. Señores, error por desgaste. Error por desgaste. Los instrumentos de medición, como cualquier otro objeto, son superficies de desgaste natural o provocado por el mal uso. En el caso concreto de los instrumentos de medición, el desgaste puede provocar una serie de errores durante su utilización, por ejemplo, deformaciones de sus partes, juegos entre sus ensambles, falta de paralelismo o planitud entre las caras de medición. Siga, siga con sí, sí, siga. Error de condiciones ambientales. Entre las principales condiciones destacan la temperatura, la humedad, el polvo, las vibraciones o interferencias como ruido o electromagnéticas extrañas. Ya. Ejemplo, ustedes quieren tomar una medida de un perno y está puro lodo, está con aceite y el aceite le ha pegado el polvo, entonces la medida no va a ser esa. En el caso de la humedad, va a haber desgaste, tal vez corrosión, oxidación. La temperatura, ustedes saben que un cuerpo a temperatura, ¿qué es lo que pasa? Sus cuerpos se dilatan, ¿sí? Entonces vienen a crecerse. Las vibraciones o interferencias de ruidos electromagnéticos ya vienen a ser con instrumentos específicamente de medición para estática, en este caso podría ser, o lo que es ya corrientes. Como les estaba explicando, si en esta parte de aquí, de nuestro calibrador, no puede estar abierta, si debe estar bien cerrado. Entonces, si es que por aquí nosotros apuntamos al foco y pasa luz, ya no va a dar una medida exacta. ¿Sí? Si es que no pasa la luz en nuestro calibrador, aún funciona.
como ejemplo, sí, para poder. Los otros instrumentos, como les digo, están desgastados, ya se desgastan. Ejemplo, tengo un torquímetro más de 15 años. He reparado muchos motores y nunca le he dado una calibración. ¿Ustedes creen que ese torquímetro me esté dando las medidas correctas a la actualidad? Si le ensucio, lo dejo en la mesa, le he caído aceite, le he caído polvo, me he olvidado de guardarle, nunca le limpio, nunca le he calibrado. ¿Ustedes creen que ese torquímetro me está dando un torque específico? ¿Me está dando 20 torques cuando le pongo 20 libras fuerza? No. Puede que ya no, puede que sí, sí, puede que ya no, más específico puede que no. Entonces, se manda a estos tipos de instrumentos siempre a calibrar. Siempre se les da un mantenimiento a todas nuestras herramientas, todos nuestros eh, piezas de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice acerca de la humedad? Ayuden a los compañeros a leer acerca de la humedad. ¿Qué es lo que dice? Debido a los óxidos que se pueden formar por la humedad excesiva en las caras de la medición del instrumento o en otras partes en las expansiones por absorción de humedad en algunos materiales, etc. Se establece como norma una humedad relativa de 55% más menos el 10%. ¿Ya? ¿Qué más? Síganos con la siguiente, por favor. Polvo. Los errores debido al polvo o mugre se observan con mayor frecuencia de lo esperado. Algunas veces alcanzan el orden de 3 micrómetros. Para obtener medidas exactas se recomienda usar filtros para el aire que limiten la cantidad y el tamaño de las partículas de polvo ambiental. Ya, entonces el polvo se comienza a introducir en nuestras piezas. Una comienza a borrarse, los números comienzan a trabarse, ¿sí? Y el polvo, ustedes saben que con grasa o con la agua o con algo que quede nuevamente viene a ser como una lija. No sé si les ha pasado en las hojas de muelle, ¿sí? En las hojas de muelle, por lo general, que nos pasan siempre en contacto con el polvo, estas vienen a desgastarse. Se hace una como lija o no se topa con la humedad, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado a este tipo de elementos, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, señores, hasta aquí? Entonces tenemos el error por condiciones ambientales que viene a ser la temperatura. ¿Qué es lo que dice, señores? Ayúdennos con la última diapositiva. Ingeniero, error por condiciones ambientales. Sí, por favor. Temperatura. En mayo o menor grado, en mayor o menor grado, todos los materiales que componen tanto las piezas por medir como los instrumentos de medición están sujetos a variaciones longitudinales debido a los cambios de temperatura, pero suelen no ser errores significativos. Para minimizar estos errores, se estableció internacionalmente desde 1932 como norma una temperatura de 20 grados centígrados para efectuar las mediciones. Ya. Entonces, nosotros trabajamos tal vez en un lugar, no sé, de soldadura, no podemos en ese momento medir el instrumento, ¿sí? Lo que debemos hacer es esperar que llegue a una temperatura ambiente, que puede ser está entre los 20 grados, ¿sí? Lo específico ya en un laboratorio, temperaturas controladas, 20 grados, y comenzar a hacer las medidas, ¿ok? Acerca de estos errores. Y como trabajo tenemos, aquí esto es anterior, so, aquí no vamos a hacer. Para lo que vamos a hacer es la siguiente, para el siguiente, ¿qué tenemos? Los lunes tenemos con ustedes, ¿no? Para el siguiente lunes vamos a consultar lo siguiente. Anoten, señores. Primero vamos a consultar acerca de las características de los instrumentos de medición, ¿sí? Vamos a consultar todos los instrumentos de medición, así pongámosle, consulta sobre todos los instrumentos de medición automotriz, ¿sí? Y sus partes. Ejemplo, ahí va a entrar
lo que es el calibrador, el micrómetro, ¿sí? Y vamos a identificar cada una de sus partes, cuál es cuál, ¿sí? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama el tornillo? ¿Cómo le llaman? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Vamos a investigar acerca del calibrador, del micrómetro, como dos instrumentos de medición. Y adicionales tienen que consultar cuáles más se utiliza en el automotriz. ¿Sí? Una regla patrón, un reloj palpador y algunos más que ustedes crean necesarios o que ustedes piensen que sería bueno estudiarlos dentro de la clase. Claro el trabajo que tenemos para el siguiente lunes. Para este lunes, luego para el siguiente. Para la siguiente clase sería la hora de práctica. Claro, señores.